Y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 21 hasta el 28. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Puestos de pie esta tarde, si puede, leemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oramos. Señor, una vez más, gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque esta tarde nos has permitido poder recordar ese inmenso sacrificio hecho, Señor, por cada uno de nosotros, por la oportunidad que nos has dado de alabarte, de adorarte, de bendecir tu nombre. Y ahora, Señor, de poder abrir tu palabra para poder meditar en ella. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones. Bendice a los oyentes aquí presentes. Bendice a aquellos que a través de las redes sociales, allá en la intimidad de sus hogares, nos escuchan, aquellos que posteriormente van a escuchar también esta palabra. Señor, bendícelos, que tu palabra pueda cumplir el propósito en cada uno de nosotros para el cual tú la has enviado. Que mientras tu palabra se exponga, tú sigas obrando milagros, prodigios, maravillas en medio de tu pueblo. Gracias, Jesús, porque te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El tema para esta tarde es cómo obtener el favor de Dios. ¿Cómo obtener el favor de Dios? Yo no sé si usted alguna vez se ha formulado esta pregunta, y yo lo he escuchado en algunas personas: ¿por qué Dios a mí no me responde? Y otros van más allá y dicen: es que si yo voy a la iglesia, es que yo sirvo, es que yo diezmo, es que yo ofrendo, y argumentamos allí más de alguna razón, y nosotros decimos o nos hacemos la pregunta: ¿cómo puedo yo obtener el favor de Dios? Otros decimos: es que quizás yo no soy favorito de Dios. Y yo quiero decirles que Dios no tiene favoritos. Todos somos hijos de Dios. Todos hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él no es favorito. No existen hijos favoritos. Pero ¿por qué entonces unos obtienen el favor de Dios más rápido que otros? Y esta tarde leemos este pasaje de esta mujer. Aquí dice la mujer cananea. Otros dicen que es una mujer sirofenicia, pero dejémoslo allí. Lo importante es que esta era una mujer fenicia, que era una región entre Tiro y Sidón que pertenece al Líbano. En otras palabras, era tierra de gentiles. Era una tierra afuera de lo que era la región de Israel. Era para los israelitas una tierra pagana. Los judíos le llamaban impuros y perros. Vea la discriminación que tenían con esta clase de personas. Estaba ubicada entre los montes del Líbano y el mar. En otras palabras, esta mujer, si lo queremos decir de esta manera, estaba fuera del patrón que los discípulos tenían. Entonces, los cananeos era un grupo de un pueblo antiguo que vivían en la tierra de Canaán. Esta mujer dice que tenía un problema grave
Su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Yo creo que cualquier padre daría o haría cualquier cosa por sus hijos. Cualquier padre, ¿verdad? Muchas veces nosotros en una emergencia, hasta hay veces nos sorprendemos de lo que hicimos porque no lo habíamos planeado, pero por un hijo cualquiera hace cualquier cosa. Entonces esta mujer, dice aquí el versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. O sea que Jesús abandonó la región de Israel y dice que salió hacia la región de Tiro y de Sidón. Cualquiera diría, o los discípulos pudieron haber preguntado, bueno, ¿y el Señor para dónde va? Porque muchas veces nosotros somos tan nacionalistas que queremos las cosas de Dios solo para nosotros. ¿Se recuerdan del profeta Jonás? Cuando Dios le dijo que fuese a Nínive a predicar el evangelio, a decir que la ciudad, si no se arrepentían, iba a ser destruida. ¿Por qué creen que él no quería ir? Porque él creía que el Dios al cual ellos servían era un Dios exclusivo para ellos. Sin embargo, la voluntad de Dios no era esa. Aunque él no quería, terminó yendo. Entonces, en esta oportunidad dice que Jesús se fue hacia la región de Tiro y de Sidón. Y allí se encontró con esta mujer que dice la palabra de Dios que cuando ella se dio cuenta de que Jesús estaba allí en ese lugar, ella le salió al encuentro. Le salió al encuentro porque ella reconocía que necesitaba de Dios. Yo me imagino que humanamente ella quizás ya había agotado los recursos con los que en aquel momento se contaban. Quizás ya había visitado al médico, quizás ya había visitado al psicólogo, vayámonos más al extremo, quizás ya había visitado al brujo y nadie le había logrado resolver el problema por el cual ella estaba atravesando con su hija. Nadie le había logrado resolver aquel problema. Por eso es que cuando ella, dice aquí, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, versículo 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer, yo me imagino que de alguna manera había escuchado hablar de Jesús. Porque si ella no hubiese escuchado hablar de Jesús, le hubiera dado lo mismo haber escuchado que Jesús andaba por ahí. ¿Cuántas personas allá afuera están necesitadas? Infinidad. Problemas a escoger. Pero yo me hago la pregunta, ¿habrán escuchado hablar de Jesús? Si yo le aseguro que si en los periódicos y en las redes sociales hicieran una publicación que dijera que hay un personaje que nos resuelve cualquier tipo de problema y que va a estar en el tabernáculo Amatepec, este lugar se llena. Se llena. Entonces esta mujer había escuchado hablar de Jesús y me llama la atención porque dice aquí que esta mujer, he aquí una mujer cananea que había salido. Vea qué interesante. Muchas veces usted y yo queremos el favor de Dios, pero no queremos salir de la comodidad en la que estamos estancados. Yo sé que Dios actúa y obra de la manera que Él quiere. Yo sé que Dios obra de la manera que Él quiere. Y yo no digo que allá en nuestros hogares Dios no nos pueda responder cómo no. Pero Dios ve el esfuerzo y el sacrificio que cada uno de nosotros hacemos. Esta mujer dice que salió. Yo me imagino que salió de su casa y dijo, allá viene Jesús, y se trajo a su hija y le dijo, vámonos. Allí viene la respuesta. Allí viene la respuesta que estamos esperando. Entonces esta mujer reconoció que necesitaba de Dios, porque estaba atravesando un problema. Vea que dice el libro de Nahum, del profeta Nahum, versículo 1, capítulo 1,
y versículo 7. Si usted no lo encuentra, ahí se lo van a poner ya en las pantallas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que Él confían. Jehová es bueno. Yo no me canso de decir que Jehová se pasa de bueno. Se pasa de bueno, porque nosotros, aún siendo malos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, tenemos primero que saber cómo vamos a enfrentar esos problemas. Yo sé que hay problemas grandes, hay problemas pequeños, pero infinidad de problemas. Pero ¿cómo nosotros estamos enfrentando los problemas? ¿Estamos aprovechando a ese Dios en el cual hemos creído? Porque muchas veces nosotros sí creemos en Dios, pero vamos primero donde el médico, vamos primero donde el psicólogo. Y yo no digo que esté malo, ¿cómo no? Pero cuando yo voy al médico, yo voy a decir: Señor, en tu nombre voy. Que el médico atine, que no me vaya a cortar la pierna que no es, porque ya ha pasado, ¿verdad? Entonces, pero si usted y yo no nos encomendamos a Dios, nos van a cortar las dos piernas y no íbamos por eso. Tenemos que encomendarnos a Dios. Entonces, tenemos usted y yo que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios en cualquier situación. Así como dice el profeta Isaías: aunque esté pasando por el fuego, aunque esté pasando por las aguas, yo tengo que aprender a confiar en Dios. Que si paso por el fuego, no me voy a quemar. Y si paso por las aguas, no me voy a negar, no me voy a ahogar, pero porque estoy confiando en Dios. Tenemos nosotros que saber que no somos capaces de resolver problemas. Usted me dirá: hermano, pero es que un problema de dinero yo lo puedo resolver. Quizás sí, pero ¿qué tal si Dios le manda una enfermedad y lo postra en cama? ¿Cómo va a trabajar? Usted y yo tenemos que reconocer que no somos capaces de resolver los problemas. El que puede resolver los problemas se llama Dios. Y para Él, dice la palabra de Dios, no hay nada imposible. Tenemos que creer que el Señor tiene la solución. Él tiene la solución a nuestros problemas. Ahora la pregunta es: ¿a dónde yo estoy buscando esa ayuda? ¿A dónde yo estoy buscando la ayuda? Tenemos que buscar la ayuda solamente en el Señor. Por eso el salmista decía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él sabía la grandeza de ese Dios, y por eso dijo: mi socorro viene de Jehová. Tenemos nosotros que aprender a ser pacientes. ¿A cuántos de nosotros nos hace falta paciencia? Muchos decimos: es que yo soy de mecha corta. Yo diría que ya no deberíamos de ser mecha corta, porque nosotros tenemos que ser pacientes. Vea qué pasó en este relato. Volvamos al libro de Mateo. Estábamos en el capítulo 15 y nos vamos ahora al versículo 23. Dice: pero Jesús no le respondió. ¿Cuántas veces nosotros hablamos con las personas y las personas no nos responden? ¿Nos escucharon? Sí, pero no nos responden. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Vean qué discípulos más espirituales. Sí, qué discípulos más amorosos. Despídela, la dijeron, como queriendo decir: mira, esta mujer nos está hostigando y no es judía, porque para ellos era una mujer gentil que no tenía relevancia, no tenía importancia, y le dicen: despídela, pues da voces tras nosotros. Y Jesús dice que no le respondió. ¿Qué hubiera hecho usted o qué hubiera hecho yo? Hay gente que viene muchas veces a las iglesias, y más cuando las personas son nuevas. ¿Qué tal si nadie le da la mano? Nadie le saluda y le dice: mira, hermana, bienvenido, me alegro que nos acompañe esta mañana, y si puede vuelva por la tarde. Esa gente se va a sentir motivada. Hoy tuvimos una visita de unas personas por la mañana.
Yo me tuve que retirar, pues al final ya no la pude saludar, pero me estaban comentando que los hermanos se acercaron, la saludaron y que las personas se sintieron bien. Pero hubo un acercamiento, pero en el relato que ahora estamos meditando, dice que Jesús no le respondió. Y para colmo, los discípulos le estaban diciendo que la corriera. Imagínese, usted viene a una iglesia y lejos de recibirla, la corren, usted no va a volver. Más si es delicado. Yo no espero ni que el culto termine y me voy. Sí, pasa. Pero esta mujer, a pesar de esa situación, no se desanimó. Porque nosotros somos fáciles para el desánimo. Somos fáciles. Muchas veces venimos cargados a la iglesia. Enfermedades, problemas en la casa, problemas en el trabajo. Y venimos a la iglesia esperando encontrar un socorro, un descanso de parte de Dios. Y muchas veces el pastor ni nos saludó. Yo venía porque quería que el pastor orara por mí. Le pasé una petición para que orara por mí y se le olvidó. Nos desanimamos fácilmente, pero esta mujer no se desanimó. Veamos que dice, Jesús no le respondió. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene sus tiempos establecidos. La respuesta de Dios va a llegar no cuando yo quiera ni cuando yo diga, sino que cuando Dios quiera. Entonces, nosotros tenemos que poner en práctica la paciencia. Una persona paciente tiene dominio sobre sí misma. Siempre está tranquila y serena. La paciencia es el poder contenerse cuando alguien te ofende. Un momento de paciencia puede parar un gran desastre, pero en un momento de impaciencia puede arruinar toda su vida. La paciencia es una cualidad que no se rinde ante las circunstancias. Esta mujer, a pesar que el maestro no le respondió, a pesar de que sus discípulos la estaban corriendo, ella no se rindió, ella no se dio por vencido, ella fue paciente. Entonces tenemos que aprender nosotros a no desanimarnos, porque sabe, el desánimo es un sentimiento que nos paraliza, y nos paraliza por completo, trae desaliento a nuestras vidas. El desánimo es un sentimiento que invade el cuerpo y la mente, haciéndonos sentir con poca energía y poca vitalidad, y al mismo tiempo nos hace entrar en un estado de desaliento en una o varias áreas de nuestra vida. Cuando usted se desanima, cuando usted se desalienta, la tristeza, el cansancio, la pereza, el desgano entran a nuestra vida y eso nos complica nuestra existencia. Tenemos que aprender a ser humildes. Sigamos con la lectura que teníamos. Dice, ella le respondió en el versículo 24, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el versículo 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Cualquiera de nosotros como salvadoreños le hubiéramos dicho, mira Señor, si yo he venido de lejos, allá he dejado los niños, los otros hijos en mi casa buscando tu ayuda y no me ayudas. Pero dice que ella se postró, vea qué humildad, se postró ante él y le dijo, Señor, socórreme. ¿Cuántas veces hemos venido nosotros diciendo, Señor, socórreme? Pero muchas veces venimos a imponer, Señor, si yo ya tengo 3 sábados de milagros de estar viniendo y yo no veo claro, a mí me están cobrando. Venimos a imponerle cuando lo que tenemos que hacer es postrarnos ante el Señor y decirle, Señor, ayúdame, socórreme, porque yo no puedo más. Tenemos que aprender a ser humildes como esta mujer. Y la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano. Tenemos que reconocer nuestras debilidades y cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien. Y para seguir avanzando, no tenemos nosotros
que rendirnos. Esta mujer no se rindió, se postró delante del maestro y le dijo: Señor, respóndeme. Y ve aún el Señor Jesús en el versículo 26 le dice, respondiendo y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo con eso me hubiera matado, que me hubieran dicho perrillo. Imagínense, yo creo que todos aquí ya nos hubiéramos ido si nos trataran de perrillos. Es duro, yo siento duro esta parte. Pero Dios, yo una vez me hacía la pregunta y decía: ¿por qué Dios? ¿Por qué Jesús le respondió a esta mujer de esta manera? Y muchas veces usted y yo necesitamos tener carácter. Tenemos que tener carácter. Y si no es de esta manera, nuestro carácter no se forja. Yo cuando estuve en el colegio de teología, era la hermana de Celarie, la directora del colegio. Y cuando uno llega por primera vez y la conoce, uno llegaba a tener un concepto de ella de temor, de miedo. Porque ella, si usted lo veía mal parado, lo regañaba. Si andaba peludo, lo regañaba. Si andaba todo desordenado en su manera de vestir, lo regañaba. Pasaba por los salones y cuando ella llegaba a los salones, todos nos poníamos de pie. Y nadie hablaba, sino que hasta que ella le daba la palabra a alguien. Y ella comenzaba a revisar si los varones andábamos de corbata, si andábamos con el pelo corto. Y aquel que no cumplía los requisitos, ¿sabe qué pasaba? Lo sacaba de la clase. A mí una vez me sacó por peludo, me dijo. Sí, al hermano Marvin lo sacaron. Odil me dijo, porque Odil me decía ella, para afuera, me dijo. ¿Qué tuve que hacer? Obedecer y salirme de la clase e irme a cortar el pelo. Pero eso cualquiera hubiera dicho: ay, qué dura la licenciada Celarie. Eso formaba carácter, porque muchas veces usted y yo, por no tener carácter, nos dejamos vencer por los obstáculos, renunciamos a nuestras metas, a nuestros ideales. Entonces yo decía: ¿por qué Jesús fue tan duro con esta mujer? Pero Jesús estaba formando en ella carácter. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿para quiénes es esa promesa? Para los que esperan en Jehová. Para aquellos que nos rendimos, para aquellos que nos corremos, para aquellos que nos desanimamos, para aquellos que no somos pacientes, esto no aplica. Sino que para los que esperan en Jehová. Esta mujer de la lectura de ahora, volvamos al libro de Mateo, capítulo 15, y dice el versículo 27, y ella le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Vea qué gran lección esta mujer nos da. Aún los perrillos comen de las migajas, le dijo. Y vea la respuesta de Jesús en el versículo 28. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vea qué interesante. Si esta mujer en otra hubiera sido delicada y se hubiera dicho: no, hombre, yo venía para que me hiciera un favor Jesús y me trata como perrillo, me voy. Pero ¿qué hubiera sucedido? Si su hija hubiese seguido endemoniada. Pero como esta mujer fue paciente, esta mujer no renunció, esta mujer fue humilde y se postró delante del maestro y le pidió su ayuda, Dios no se hizo esperar. Dios no se hace esperar cuando usted y yo somos esforzados, cuando usted y yo somos valientes. Pero muchos de nosotros muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles, pero no queremos esforzarnos.
Yo siempre digo, la fe va acompañada de la acción, exactamente. Señor, yo tengo fe que me vas a sacar de esta deuda, pero no hacemos nada. Estamos esperando raspar un lotín y pegarle ahí al gordo del dedo le va a caer una piedra, ¿verdad? Ay, muchos estamos orando, pidiéndole a Dios que nos saque de la deuda. Señor, en tu nombre voy a comprar este pedacito de la lotería. Mejor regáleme a mí el 1.50 porque no se va a ganar nada. Sí, necesitamos accionar, necesitamos movilizarnos, siempre ir adelante. Señor, yo voy a ir a tocar puertas en tu nombre y sé que se van a abrir, y sé que en tu nombre voy a obtener la respuesta de lo que estoy esperando. Esta mujer no se quedó en su casa, salió al encuentro del maestro, y aunque el maestro fue duro con ella, obtuvo lo que andaba buscando. Entonces, ¿cómo obtener el favor de Dios? Aprendamos de esta mujer. No nos demos por rendidos. No nos demos por rendidos. Y yo siempre digo, Dios muchas veces tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Allí en esa silla donde usted está, Dios le va a contestar. Pero no abandone su silla. No desista, no abandone el barco. Yo estaba buscando ahí en qué compartir, y veía por ahí un sermón que ya tenía cuando Jesús mandó a sus discípulos, cuando les dijo que pasaran a la otra ribera del lago, y dice que Jesús se fue al monte a orar, y a sus discípulos los despachó, a medianoche se fueron. ¿Y qué pasó? Durante iban ellos en el camino, se desató una tormenta con fuertes vientos que parecía que la barca se hundía. Pero ¿sabe qué pasó? Jesús les había dado una orden. Vayan, les dijo, pero no les dijo que iba a haber problemas, ¿verdad? Si, yo les digo que si Jesús les hubiera dicho, miren, vayan, pero cuando vayan allá en medio van a haber tormenta y van posibilidades de que vuelque la barca, cualquiera hubiera dicho, pues no vamos a esperar que amanezca y que pase la tormenta y vamos. Pero yo les digo algo, aunque estemos pasando por situaciones difíciles, que nuestra confianza esté puesta en el Señor, porque a pesar de que tuvieron problemas, a pesar de que la barca parecía que se hundía y que los vientos soplaban contrarios a ellos, llegaron al otro lado. No se ahogaron, llegaron. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vio que estaban en el problema, dice que descendió del monte y comenzó a caminar sobre las aguas. Y cuando llegó a donde sus discípulos estaban, uno de ellos dijo, fantasma. Miren qué hombres de fe. Un fantasma, gritaron. Pero Jesús les dijo, yo soy. Y dice que reprendió el viento, reprendió las aguas y hubo bonanza, hubo calma. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos responde. Ese es el Dios en el que confiamos cada uno de nosotros. Así que ya sabemos cómo obtener el favor de Dios. Regálenle un aplauso esta tarde al Señor. Oramos. Señor, estamos agradecidos contigo. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, de los problemas, de los imprevistos que nos toca vivir, Señor, tú siempre estás con nosotros. Nunca nos has abandonado. Somos nosotros los que muchas veces te abandonamos. Somos muchas veces nosotros los que ponemos nuestra confianza en otras situaciones, Señor, los que te damos la espalda. Pero tú siempre has estado, Señor, para ayudarnos en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, Señor. Gracias. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos actuado creyendo tener la respuesta y se nos olvida que la respuesta solamente la tienes tú, Señor. Yo te ruego esta tarde por cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú conoces, Señor, nuestros problemas, tú conoces nuestras necesidades, nuestras enfermedades, Señor, pero en el nombre poderoso y bendito de Jesús oramos, Señor, para que tú obres en favor de cada uno de ellos, que el enfermo sea sanado, Señor, que el que le hace falta provisión, tú puedas darle esa provisión, el que está pidiendo por un empleo, tú le puedas proveer de un empleo. Esos problemas familiares, esos problemas legales, esos problemas financieros, Señor, cualquiera que sea la necesidad por la cual estemos pasando, Señor, podamos confiar que tú tienes la respuesta para cada una de esas necesidades. Bendícenos por familia, bendícenos por nombre, Señor. Gracias porque
porque al final de esta semana, Señor, una vez más nos has mostrado tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Esta semana, Señor, que estamos comenzando, la ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos bendigas nuestros trabajos, bendigas nuestros negocios, nuestros emprendimientos. Ponemos en tus manos nuestras familias, nuestros hogares, Señor, para que no haga falta nada, la protección, la salud, la provisión, el alimento, Señor, tu presencia sobre todo en cada uno de nuestros hogares y en cada uno de nuestros corazones. Señor, te pedimos que nos bendigas, guarda a nuestros hijos, los ponemos en tus manos, nuestros familiares que aún no te conocen, Señor, revélate a sus vidas, Señor, para que ellos puedan un día conocerte también, Señor. Gracias, Señor, en el regreso a nuestros hogares, Señor, llévanos con bien. Gracias, bendito Jesús, por habernos permitido esta tarde estar en este local alabando y bendiciendo tu nombre, porque te lo pedimos, Jesús, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Dios. Amén y amén. Bendiciones a todos.